Capítulo 2. La raíz invisible de la enfermedad. Ley de causa y efecto. ¿Te has preguntado alguna vez por qué, aunque vivamos en la misma ciudad, respiremos el mismo aire y comamos la misma comida, hay personas que enferman y otras que no? Para Paracelso, esta pregunta era la clave que abriría los portales de la verdadera medicina. Él sostenía que la mayoría de los médicos solo veían la superficie, el síntoma, la materia que se podía tocar, pero la auténtica sanación, advertía, exige mirar más allá, adentrarse en el origen invisible de toda enfermedad. Aquí es donde la ley de causa y efecto se convierte en el pilar fundamental de la alquimia médica del Sendero del Ser. Cada enfermedad, decía Paracelso, es el resultado de una cadena de causas invisibles que comienzan mucho antes de que aparezca cualquier molestia física. Nada sucede por azar. Cada dolor, cada desequilibrio es el efecto visible de una causa, que generalmente nace en la mente y en el campo emocional. Imagina una mujer que desde pequeña ha vivido sumergida en una profunda tristeza que nunca ha podido expresar. Esa emoción, al no encontrar salida, se transforma con los años en una tensión constante en su pecho y, eventualmente, aparece el asma, los problemas respiratorios, la sensación de ahogo. Para el médico tradicional, el problema está en los pulmones. Para Paracelso, los pulmones son solo el escenario donde se representa una obra mucho más antigua y oculta, la historia de esa tristeza no liberada. Esto que hoy nos resulta casi evidente gracias a la medicina psicosomática y la psicología moderna, era en tiempos de Paracelso una herejía. Él afirmaba con absoluta seguridad que el cuerpo es el espejo en el que se refleja todo lo que la mente y el alma no han podido sanar. El síntoma físico es apenas la punta visible de un iceberg mucho más profundo. Para Paracelso, comprender esto era el inicio del verdadero arte de curar. En el Sendero del Ser, nuestra misión no es solo eliminar el síntoma, sino guiarte para que rastrees la cadena de causas que lo originaron. Y aquí entraba en juego el poder transformador de la conciencia, porque la ley de causa y efecto enseña que todo lo que creamos en nuestra mente y emociones tarde o temprano se manifestará en nuestro cuerpo y en nuestra vida. No hay castigo ni recompensa, hay consecuencia. Un pensamiento repetido de miedo o rabia, una emoción de culpa que nunca se reconoce, un rencor que se guarda por años, todo ello va dejando huellas invisibles que con el tiempo se manifiestan como enfermedades físicas. Paracelso lo explicaba de manera sencilla pero revolucionaria. Así como una semilla contiene en sí el árbol completo, cada pensamiento, cada emoción, contiene ya la forma en que se manifestará en el cuerpo. Si siembras miedo, cosechas ansiedad. Si siembras resentimiento, cosechas dolencia. Si siembras amor y gratitud, cosechas armonía y vitalidad. Pero Paracelso no se detenía en la teoría. Su enfoque era eminentemente práctico. Enseñaba a sus pacientes a identificar y transformar esas causas profundas, a convertirse en alquimistas de su propia conciencia. Sabía que, para romper el ciclo de causa y efecto negativo, debías asumir el mando sobre tus pensamientos y emociones y comenzar a sembrar de manera consciente nuevas causas en tu vida. ¿Cómo se hace esto? Paracelso proponía una medicina activa, el autoconocimiento. Invitaba a sus pacientes a observar con honestidad y valentía su mundo interior. Les pedía que llevaran un diario de emociones, que observaran qué pensamientos predominaban día a día, que se preguntaran en silencio, ¿qué no he querido ver? ¿Qué emoción he guardado durante años? ¿Cuándo fue la última vez que sentí alegría auténtica? Este proceso, lejos de ser un castigo o una tarea dolorosa, era para Paracelso la mayor aventura del ser humano. Atreverse a descubrir las causas ocultas detrás de cada manifestación física y a partir de ahí realizar el gran acto alquímico, transmutar el plomo del sufrimiento en el oro de la sabiduría. Aplicaba también remedios físicos, pero solo como apoyo.
los preparados espagíricos y las esencias alquímicas que entregaba a sus pacientes eran una invitación a que el cuerpo recordara su estado original de armonía. Pero el verdadero milagro ocurría cuando el paciente reconocía y liberaba la emoción que originó su malestar. Entonces, la energía volvía a fluir, la vibración se elevaba y la enfermedad comenzaba a disolverse. Aquí es donde Paracelso integraba magistralmente la ley de vibración y la ley de correspondencia. El trabajo interno mental y emocional cambiaba la vibración personal, lo que se reflejaba inevitablemente en el microcosmos del cuerpo y en el macrocosmos de la vida externa. Sanar, en realidad, era recordar la conexión indisoluble entre mente, emoción, cuerpo y universo. En los próximos capítulos de El Sendero del Ser, aprenderás cómo utilizar conscientemente estos principios en tu vida, cómo identificar las causas invisibles de tus propios síntomas, y sobre todo cómo iniciar ese proceso alquímico personal que te permitirá vivir en una salud y plenitud que quizás nunca imaginaste posible. La mayoría de las personas viven atrapadas en patrones que no comprenden. Se preguntan por qué la vida repite una y otra vez los mismos dolores, las mismas pérdidas, los mismos síntomas que parecen regresar incluso después de tratamientos exitosos. Para Paracelso, veía esto con claridad. La vida es un tejido de causas y efectos donde nada ocurre por azar ni por castigo divino, sino por leyes tan precisas como las del universo. El verdadero sanador, enseñaba Paracelso, es aquel que ayuda al paciente a descubrir el origen profundo de sus síntomas, a rastrear la raíz oculta y luego transformar ese patrón desde la conciencia. Para él, la enfermedad era como la campana de un templo, una señal de que algo dentro de nosotros está pidiendo ser atendido, escuchado y finalmente liberado. Para empezar ese proceso de sanación consciente, Paracelso invitaba a sus pacientes a asumir un papel activo. El primer paso era siempre la observación interior. ¿Qué pensamientos me habitan a diario? ¿Qué emociones se repiten en mi vida? ¿En qué momentos mi cuerpo comenzó a hablarme a través del dolor o el cansancio? Este ejercicio de autoconocimiento no era un simple análisis intelectual, sino una verdadera exploración alquímica de la propia alma. Luego venía la etapa más poderosa, la transmutación de la causa. Paracelso creía que el ser humano tiene el don casi olvidado de transformar sus pensamientos y emociones. Proponía rituales sencillos, pero de profundo efecto. Escribir en papel aquello que duele, quemarlo con la intención de liberar. Meditar visualizando la luz purificadora entrando en el área enferma. Pronunciar palabras sanadoras sobre uno mismo cada mañana. Él sabía que el lenguaje, la imagen y el símbolo son instrumentos alquímicos de cambio real en la materia y la energía. De igual modo, recomendaba prácticas de perdón y reconciliación, tanto hacia los demás como hacia uno mismo. Decía que muchas enfermedades nacen de emociones no resueltas, de culpas antiguas y de heridas guardadas en lo más profundo. El acto de perdonar, incluso sin palabras, solo desde el corazón, es uno de los remedios más potentes que existen para liberar la energía estancada que se transforma en dolencia física. No olvidaba la importancia de la acción externa. Paracelso aconsejaba modificar hábitos diarios, rodearse de ambientes armónicos, limpiar y embellecer los espacios donde se vive, mantener contacto con la naturaleza. Todo gesto externo es también una causa que crea un efecto, y cada elección cotidiana puede convertirse en medicina o en veneno, según la vibración y la intención con que se realice. En su visión, el cuerpo es el último lugar donde se graba la historia de nuestras causas. Por eso, cada transformación interna termina tarde o temprano reflejándose afuera. Cuando una emoción es liberada, un resentimiento es sanado o un miedo es abrazado, el cuerpo responde con alivio, energía renovada y síntomas que comienzan a desaparecer, a veces de manera tan sutil que parece un milagro. La enseñanza central de Paracelso es clara y universal. Tú eres la causa de tu salud y de tu enfermedad.
no desde la culpa, sino desde el poder y la libertad. Si tienes el poder de crear síntomas, tienes también el poder de crear salud. Si tu mente pudo generar patrones de dolor, tu conciencia puede aprender a transmutarlos en energía vital, alegría y sanación. Esta es la auténtica alquimia interior, la capacidad de convertir el sufrimiento en sabiduría, el miedo en amor, el dolor en energía creativa. Así como el alquimista busca transformar el plomo en oro, tú puedes transformar las causas ocultas de tu malestar en la materia prima de una vida renovada y consciente. En los próximos capítulos de El Sendero del Ser, descubriremos cómo Paracelso integraba estos principios con la ley de correspondencia y vibración, y cómo puedes ponerlos en práctica para despertar el poder sanador que siempre estuvo en tu interior.